Entrevistas en 24 horas. Este 29 mañana se sabrá la suerte de la ministra del Interior, Mónica Palencia. El terrorismo va tras la primera cabeza de un ministro del presidente Novoa. Lucía Pozo, asambleísta por Imbabura, por Avanza, está con nosotros, asambleísta, gracias por acompañarnos. ¿Verdad que esa cabeza se les da o no se les da? Suena mal, ¿no? Pero, horrible. Pero eso buscan. Mira, yo creo que hay una medida previa que es la posibilidad de que el juicio se dé o no cuando regresó la semana anterior a la comisión y existieron 89 votos para que la señora ministra venga y comparezca en la asamblea. Cuando parecía caído el juicio, ¿no? Correcto, sí. Y para que pueda censurársele se necesitan 92. Existieron 5 abstenciones, si no me equivoco. Entonces, si vamos viendo en esa medida, podrían existir los votos para esa censura. Sin embargo, creo que va a ser muy importante también escucharle a la ministra el día de mañana en el pleno de la Asamblea, porque estoy segura que tendrá algo importante también que decirle a la ciudadanía. Claro, seguramente sí, pero las causales del juicio político. Como no se presentaron los testigos y las personas llamadas por el tema de la irrupción en la Embajada de México en Quito, entonces ese tema ya no va. Ahora es el tema del Plan Fénix que queda como el tema más importante, el incumplimiento en el tema de la seguridad. ¿Cómo lo mira? Mire, yo creo que sin duda alguna hay cuestionamientos respecto del tema de la seguridad en el país. Más allá de que se diga que han disminuido las muertes violentas, hay realidades innegables en el país. Agosto fue el mes más violento en lo que va del año. Llevamos 4.239 muertes a lo que va del año también. Imagínate que se ha dicho que se ha disminuido en el 20%, se ha disminuido realmente en el 16% las muertes violentas, pero eso no es lo único que marca el tema de la violencia en el Ecuador. Tenemos espacios, por ejemplo, en Durán, donde se ha incrementado en el 280% este tipo de asesinatos. Tienes Orellana, una provincia que era tranquila, ahora a causa de la temática que se vive en Joya de los Hachas, se ha incrementado en el 121%. En Azuay, una provincia histórica, se ha incrementado en el 68%. Y si vamos al tema de secuestros, de extorsiones, son niveles nunca antes vistos. Tienes ahora un nivel del 280% de llamadas extorsivas denunciadas, 121% de llamadas de pedidos de auxilio y se concretan el 29% de incremento en extorsiones. Okay. Entonces el tema no es sencillo. No es sencillo, pero si sacando a una ministra que arregle el problema, yo me lanzo de candidato, gano la Asamblea, voto por la censura y renuncio. Pero la Asamblea Nacional tiene esa obligación. Pero culparle a la ministra de todo lo que está pasando... No es culparle, en 10 meses no se puede hacer mucho. Y por lo menos, digamos, hay unos índices algo mejores. Yo sé que la situación es brutal todavía y los fines de semana son absolutamente sangrientos como antes. Pero en 10 meses, ¿qué mucho se puede hacer? Bueno, en primer lugar, te habla una asambleísta que fue la única en su comisión que votó en contra de censurar a 2 ministros más. O sea, a mí no me interesa el nombre de la señora ministra ni que ruede ninguna cabeza, pero ese es el dato puro y duro y no podemos cerrar los ojos ante esa realidad. Ahora bien, ¿cuál es la función de la Asamblea Nacional? 2 nada más, legislar y fiscalizar. Y los funcionarios públicos ninguno debería ofenderse porque se le fiscaliza, es parte de nuestra actividad. Y también no es menos cierto, más allá de que como empecé esta entrevista diciéndolo, creo que la señora ministra va a ser muy importante escucharla porque seguramente tendrá cosas importantes que decir. Sí nos interesa saber cómo se concretó el tema del Plan Fénix. ¿Hay alguna estrategia posterior? Probablemente ahora, después de 11 meses casi de gobierno, van a arrancar con algo importante que pueda determinar una diferencia en lo que ha ido del año del gobierno para cambiar esa realidad. No lo sé. Pero probablemente yo creo que lo importante es entender que también han existido recursos y un esfuerzo de la ciudadanía a inicios de año cuando aprobamos la ley enviada por el presidente de la República de Eficiencia Económica con el incremento del IVA, $1.300 millones más que tenían que enfocarse y cuyo argumento fue enfocarse a la seguridad. Claro, han hecho esa evaluación de saber cuánta plata de los 2 puntos del IVA se incrementó. ¿Qué se le ha dado a la policía, a la fuerza pública en general para que combata el crimen organizado? ¿Qué cosas nuevas se han comprado aparte de entregar las que se dejaron contratadas? Cuando se les pregunta, no, es que esto compró el gobierno de Lazo, por ejemplo.
sí, pero no pagó. Entonces, un poco saber ese camino que se ha recorrido también en la logística de la fuerza pública. Correcto, es que eso queremos saber. Porque no saben, no tienen. No sabemos. El Plan Fénix todavía sigue siendo un enigma para muchos ciudadanos, hasta para los asambleístas que tenemos que fiscalizar y estamos encargados de aquello. Entonces, al menos desde mi sector, desde el sector que yo represento, esto no es una cacería de brujas ni mucho menos, pero nos interesa en ejercicio de una representación responsable de la ciudadanía que nos llevó a donde estamos, saber y tener claridad. Necesitamos saber en qué se ha invertido ese dinero de los ecuatorianos que tenía que estar destinado a la seguridad. ¿Cómo avanzamos con el Plan Fénix? ¿Cuál es la estrategia de aquí a largo plazo? Probablemente en 6 meses no se pueda hacer mucho, tú tienes razón, y los ciudadanos y muchas personas como yo podemos pensar que sí, que ¿qué más da cambiar una ministra o no? Yo creo que es muy importante la ejecución que se da desde un nivel tan alto de gobierno para combatir al crimen organizado. Mira, Milton, hay cosas que son imperdonables, más allá de que deben haber aciertos también que los queremos escuchar, pero una incursión a Durán con el 280% de incremento en muertes violentas no puede darse como se dio. Yo no soy experta en seguridad, pero tú no puedes avisar para llegar al sector más violento del país un mes antes, ya vamos a Durán, ¿no? Mañana llegamos, pasado mañana, pilas chicos que ya llegamos y pasar, perdóname, el puente de la Unidad Nacional, faltaban banda de pueblo y bastoneras. A 20 kilómetros por hora, no había nadie y se han diseminado a otras provincias tranquilas hasta que pase, como tú dices, el show y luego pues retoman el control de esos territorios. ¿Su voto cómo va a ser? ¿Ya sabe o mañana después de escuchar a la ministra? No, por supuesto, tenemos que escucharle a la señora ministra. Eso, yo fui juez en la justicia ordinaria y sería como un poco prevaricar en tanto y en cuanto. Para mí es importante escucharle a la señora ministra y lo que tenga que decir y para todo un sector de independientes que estamos atentos. ¿Hay alguna directriz? ¿Algún lineamiento? No, mira, nosotros formamos parte de la bancada de los independientes y entonces ahí se aglutinan varias fuerzas de personas que venimos de organizaciones que tienen una representación minoritaria, pero no menos importante en la Asamblea Nacional y lo discutimos, no es como en una bancada que dicen esta es la línea y ya. Nosotros tenemos que conversar, discutirlo y hemos coincidido con mucha responsabilidad en que tenemos que escucharle a la ministra, tenemos que ver cuáles son sus argumentos para tomar una decisión acertada. Ley eléctrica. ¿Cuál es su posición sobre lo que la Asamblea está definiendo? Una cosa es permitir de 10 a 100 megavatios, que pueden ser 500.000, los que fueren. O no tener techo. O no tener techo. A lo mejor, ¿por qué tener techo? De acuerdo. Mira, me preocupa lo que ha sucedido en la comisión. Yo solicité, pese a no ser parte de esa comisión, intervenir en ella, presenté algunos aportes, pero me preocupa un hecho cierto, que es el presidente de la República quien envía un proyecto de ley económica urgente con 5 temas importantes y en la comisión que la preside la presidenta o la jefa de su propia bancada, prácticamente lo único que queda real del proyecto original es el techo de 10 a 100 megavatios. Todo lo demás se quita. Se quitan las garantías para la inversión privada. Las exoneraciones necesarias. ¿Cómo quieren garantizar inversión privada si tú no le das en la ley, por lo menos en la ley, garantía, una garantía seguridad de que le vas a pagar? Incentivar a la empresa privada, ya que el Estado no ha tenido la capacidad de solventar este problema, la tranquilidad de que pueda invertir. ¿No? A mí me asombra, me asusta, porque son los votos de gobierno los que pasan este informe desmantelado del proyecto original al Pleno. Por supuesto, yo te lo estoy diciendo, porque estoy O sea, sí se dieron cuenta y dejaron pasar. Es que no se vota en el primer debate. Pero claro, luego para el segundo debate tendremos que insistir. Ayer ya hubo nuevamente una reunión en la comisión. Por ejemplo, ¿qué cambiaría usted para el segundo debate? Los incentivos, las exoneraciones. O sea, si realmente queremos abrir los techos, no podemos quedarnos solo en el discurso. Hay que pasar a la acción y a los hechos. O sea, con esta ley de 10 a 100 megavatios, ni siquiera van a invertir los 10. ¿Quién quiere invertir bajo esas circunstancias? Si tienes un artículo 56 establecido en la primera ley orgánica de eficiencia energética económica urgente que aprobamos, que mandaba que al 30 de junio las instituciones del gobierno tenían que transparentar y sincerar el costo real de la generación eléctrica. Sí. Seguimos en 3 centavos. Dime, ¿quién quiere invertir si todo el mundo sabe que eso no es real? ¿Qué empresa privada va a querer invertir? Y además de eso, sin garantías, sin incentivos. Para mí está totalmente deformado y lo que me sorprende es que eso está siendo avalado
por una comisión que la preside la señorita jefa de bancada de gobierno, y no me explico por qué se permiten dañar el proyecto original. Yo creo que hay que hacer aportes importantes. Si realmente queremos hacer algo que valga la pena en el tema energético, hay que sumar toda la experticia de expertos, valga la redundancia, que han estado compareciendo en la comisión y que son absolutamente necesarias para que esto no sea letra muerta. Muchos sectores políticos dijeron que esa ley es una ley privatizadora, pero lo que parece que sale es una ley más estatista o estatizadora que el mandato 15. El gobierno es totalmente abusivo en el tema energético. No me refiero a esto, el no Estado es la concepción, es un monopolio que no se permite ni ante esta crisis condolerse y aceptar que es incapaz de solventar una necesidad emergente de los ecuatorianos. Cada hora de apagón es implacable con la realidad que nosotros ahora vivimos. Entonces, si vamos a tener una ley que no sirva para nada, seguimos solamente haciéndole perder el tiempo a la Asamblea, pierde el tiempo el Ejecutivo enviando leyes que sus mismos votos van a terminar de desmantelar a través de la Comisión. Creo que, como lo hicimos, y yo te había comentado, hubo una lucha extensa, por ejemplo, para eliminar el subsidio a las mineras. Yo había puesto sobre el escritorio de 3 de los 4 señores ministros de este gobierno todo lo que se les ha explicado, y en 11 meses han tomado la decisión de dejar de regalar una energía que no tenemos y cuyo patrimonio, cuyos recursos pudieron haberse invertido en nuestro propio patrimonio energético. Entonces hay temas de decisión estrictamente política que se debe tomar para solucionar este problema. Bien, gracias, asambleísta, por acompañar. ¿Para cuándo vicepresidente? Mira que todavía no. Ni se acordó. Estamos con un montón de cosas, pero todavía para el jueves no existe convocatoria. Probablemente se ponga dentro de ese orden del día porque es hora ya de tomar esa decisión. Gracias por acompañarnos. Esta es la entrevista original. Si quieren verla de nuevo en www.amazonas.com, la original, porque andan montando voces y después borran los tweets. Pausa la pausa, regresamos enseguida.